Fuimos Guerreros, 4 de marzo de 2011. Y hoy vamos a hacer una pausa parentética entre nuestro estudio de Éramos Guerreros, Once for Warriors, para ver un filme muy interesante, muy importante, que nos va a hablar de una etapa que podríamos decir casi que define la historia de los Estados Unidos, o una de las etapas que van a definir la historia de los Estados Unidos y que refleja en gran parte la historia de todas las Américas. La película en inglés se llama Glory, creo que en español se tradujo a Tiempos de Gloria, y trata de uno de los primeros regimientos, creo que el 54, de todos negros, o sea, voluntarios, para luchar en la guerra civil. Estamos hablando de la guerra civil estadounidense, cuando Lincoln está proclamando, a punto de proclamar la emancipación de los esclavos. Y vamos a ver pues problemas históricos, sociales. Y si habéis leído la primera parte de mi dedicatoria a Martin Luther King, vamos a ver que esta película nos sirve de vínculo de introducción a ese ensayo, que luego lo continuaré, lo terminaré, porque refleja la violencia, los efectos de la violencia, refleja la base socioeconómica, cultural, psicológica de los Estados Unidos, que se funda en pues dos crímenes contra la humanidad. Uno es la esclavización del afroamericano y el otro es el genocidio del amerindio. Se funda pues toda la expansión territorial y crecimiento industrial agrícola de los Estados Unidos. Y vamos a también entender mejor a nuestro personaje favorito, Jake, en Los Guerreros, porque, adelantándonos un poquito, él, en su gente, los maoris, también fueron esclavizados. Entonces, os lo adelanto un poco para que cuando hay un personaje en particular que vais a ver y vais a entender la agresión que él tiene, el dolor que él tiene, que lleva consigo, la violencia que está a flor de piel, etc. Entonces, os va a ser más fácil entender a un personaje como Jake, que deriva de una cultura que también fue esclavizada, privada de su identidad, deshumanizada, etc. Ok, entonces eso os lo digo a modo de introducción. Vamos a ver parte del filme, y quiero dejar una parte para discutir lo que hayamos visto, y seguramente la segunda parte la veremos la semana que viene. ¿Preguntas o comentarios? Ok, continuamos. Ok, continuamos. Hemos visto pues más de la mitad de la película y pues ahora vamos a oír vuestros comentarios de una forma pues organizada, porque los alumnos a distancia pues se enriquecen de vuestra contribución y quieren oírlo. ¿Quién comienza? ¿Qué ideas, preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, bueno, no sé mucho sobre la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿por qué se enlistan los negros en un ejército para luchar? ¿Para qué? Buena pregunta. Ok. Y mi respuesta va a ir por partes. Uno, muy poca gente sabe de la historia, conoce la historia de Estados Unidos, comenzando por los americanos mismos. No tienen ni idea de su historia. De hecho, durante la primera guerra en el Golfo,
el 90 y tantos % de los americanos no podían encontrar a Irak o a Kuwait en un mapa. O sea, les dieron un mapa, ¿dónde está? Ni un mapa. ¿Okay? Y es parte del gran problema que tenemos aquí en las Américas. O sea, al otro lado del mundo existe un concepto mucho más vigente de la historia, de su importancia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en unas ciudades donde yo me crié, Alcalá de Henares, el Alcalá es una palabra árabe. Antes se llamaba Complutum. Complutum era un puesto romano. Tenía pues centenares, 1000 y pico de años de historia. Y esa historia está a tu alrededor constantemente. Decirle a un europeo que algo es antiguo porque tiene 200 años es una broma. O sea, estás bromeando, ¿verdad? Y claro, a un chino, pues 1000 años es una broma en cuanto a antigüedad. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los problemas y precisamente en este programa, teniendo en cuenta que es una epidemia transcontinental, gran parte de lo que queremos hacer en este programa es precisamente rellenar ese tremendo hueco, porque tenemos dos programas que son complementarios. Uno es FITA, Frente a Inteligencia, temas de actualidad, otra es Formación del Mundo Actual, en el cual hablamos más de cuestiones históricas para explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Uno es FITA, qué está pasando ahora, y otro es cómo hemos llegado a esta situación. ¿Okay? Esta película encajaría más en Formación del Mundo Actual en ese aspecto para entender qué es lo que está pasando aquí. Y parte del problema es que no sabemos cómo hemos llegado. ¿Por qué? Porque no se enseña en ninguna parte. Yo me acuerdo, así anecdóticamente, tenía 8 años, estaba en el grado 4, había saltado un año y comencé el curso en Binghamton, New York. Antes Longfellow, se llamaba Longfellow la primaria, y antes, a las pocas semanas, nos fuimos a España y estábamos como actuando la llegada de los primeros colonos a Estados Unidos en el Mayflower, los primeros puritanos, eso, y su encuentro con los indios, y nos tocaba a cada uno de los niños subir al frente de la clase y actuar una parte de ese encuentro. Entonces llegar uno, ya, oh, ese era el indio, y el otro estaba actuando así, pues el cruzar el agua, ¿ok? A las pocas semanas me encuentro en una academia, se llama Cristóbal Colón, en Madrid, no me acuerdo de la calle, y el director era un ex jesuita, y sí, los niños tenían que ir, las niñas, al frente de la clase, pero para recitar las lecciones de 15, 20 páginas, ¿okay? De memoria por completo, palabra por palabra. Si fallabas en una, o sea, te puntuaban de 10 para abajo, te llamaban, y si fallabas en una palabra, te quitaban un punto. Fácil reprobar. ¿Okay? Me acuerdo, llegué a mi casa la primera vez que lo vi, traumado, diciendo a mi madre, pues yo no puedo hacer esto. Y mi madre se ría, dice, porque España dice, no, claro que sí, todos lo hacemos, es cuestión de, todos los hechos, simplemente cuestión de práctica, y pues es lo que se espera. Claro, estudiar historia en un país como España es estudiar miles de años de historia, no 200 años. O sea, la historia comienza en Babilonia y pues por supuesto los egipcios y los griegos y los romanos, y
Todo eso, porque todo eso va llevándonos al presente, lo que es el idioma, la cultura, la literatura, etcétera, etcétera, española. Sin eso es difícil. Ahora, la respuesta a tu pregunta específica, ¿por qué se alistaron en un ejército blanco siendo negros? Pues luego vamos a ver otros documentales y eso para captar de alguna forma la experiencia del trasplante, por usar una palabra bastante clínica, de África al nuevo mundo del esclavo negro, que pues tenía su religión, tenía su mitología, tenía pues sus costumbres, tenía su cocina, su forma de comer, etc., su idioma, por supuesto. Todo eso se le fue quitado bajo, pues ya habéis visto una idea de pues la crueldad, para romperle. Se le prohibía hablar su idioma, rompían familias a propósito, se le prohibía practicar sus creencias religiosas, etc. Se le inculcaba aspectos de la Biblia que reforzaban, solamente aspectos que reforzaban, selectos, deliberadamente selectos, y hay documentos que lo demuestran, que reforzaba su estatus de esclavo, más o menos que Dios quiso que fueras así, etcétera, etcétera. No tenía a dónde ir, no podía volver. Pues los intentos de llevar los ahora esclavos liberados de nuevo a África, fracaso total, porque ya no son africanos. Además fueron sometidos a violaciones. Lo que muy poca gente sabe es que tenía programas rigurosos de crianza, o sea, igual que ganado, donde seleccionaban. La gente se pregunta que por qué el afroamericano se distingue tanto en los deportes, siendo minoría de la población, deportes que requieren fuerza, potencia y velocidad, pues es el resultado de generaciones y generaciones de cría selectiva, de los más fuertes y las más fuertes, creadas para ser más fuertes, etcétera, etcétera, más resistentes al dolor, más capacitados para trabajar, y eso es el resultado. Entonces ya no tenían a dónde ir, sino tratar de integrarse a una población que les odiaba. No podían agarrar un barco y volver a dónde. Okay. Entonces el único, y había movimientos pero fracasos del país. Liberia se fundó con ex esclavos americanos, un desastre de país, un desastre en África. La historia de Liberia, un desastre, genocidios, un desastre. ¿Por qué? Pues esa deshumanización. Después de eso, ¿qué vas a hacer? O sea, difícil para que las personas, después de generaciones y generaciones y generaciones de ese trato inhumano, vuelven a formar por su cuenta pues una sociedad con armonía. Entonces no tenían, el único camino viable era tratar de exigir y integrarse y ganarse el derecho a una posición igual a la mesa. No había otras opciones. Sí, el complemento de la primera pregunta era ¿por qué luchar por un país que no era el de ellos, ¿no? Porque platicando con una persona que tiene sangre negra en sus venas, bueno, está mal dicho, ¿no? Pero de raza negra en sus venas, dice que se sienten que no tienen un país de origen. Pues no. Que sienten que no tienen patria, y entonces ¿por qué no la tienen? Enlistarse en el ejército para una lucha? El punto es cuál es el remedio, cuál es la alternativa.
por ejemplo, muchos artistas de jazz tuvieron una oportunidad y después de la Segunda Guerra Mundial y lucharon en Europa y pues se quedaron en Francia, por ejemplo, se escapan cuando pueden, pero esas son oportunidades que muy pocos tienen. La inmensa mayoría están ahí, atrapados, sabiendo, y vamos a ver para entender la sociedad americana, entender no solamente norteamericana. Los estadounidenses ya se han apropiado, los brasileños se quejan de esto, de que los estadounidenses se han apropiado del término de norte, centro y sur. Son americanos, lo dicen. Los demás, ¿qué somos? Pues, estadounidenses. ¿Por qué? Porque refleja también mucho de lo que ha sucedido en el resto de las Américas. En mayor o menor grado refleja lo mismo. Y dos, es el imperio, la mentalidad del imperio que se impone. Entonces, si el mexicano espera que va a recibir un trato humano, cruzando esa frontera como ilegal, está listo, porque no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque hay toda una historia de ese tipo de trato. Y adelantando un poco, el trato que el angloamericano aplicó al esclavo negro, al negro en general después de su libertad, y al amerindio, también le traumó a él mismo. Traumó a él mismo, o sea, le deshumanizó, porque acostumbrarse a tratar a un ser humano de esa forma, de ese tipo de crueldad, que le afecta a uno mismo. No es de sorprender que Estados Unidos es el único país que ha empleado la bomba atómica en 2 ocasiones. Tanto que se habló del mal de la Unión Soviética y temen a Corea del Norte, etc. ¿Quién ha usado la bomba atómica? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces la respuesta es pues el intento de integrarse al país para tener una patria. Claro, estamos hablando de 1863, 100 años antes de que naciera yo. 102 años después todavía estaban luchando por derechos civiles, o sea, igualdad de derechos que la Constitución había prohibido o no había defendido. Empieza la Constitución americana y el afroamericano es una fracción de ser humano. No contaba como un ser humano completo, sino, si me acuerdo, 2/5 partes o algo así de un ser humano, de un hombre. Para que tengáis una idea. En el artículo ese, pues, hablo así un poco de esa primera parte, y en la segunda parte hablaré mucho más de las decisiones de la Corte Suprema que fueron ratificando la falta de derechos del afroamericano, aún después de ser emancipado. ¿Y eso se da nada más en Estados Unidos de América o en algunas otras regiones del mundo? Esa discriminación. Estados Unidos, debido a este episodio histórico, tiene hasta la fecha tiene una perspectiva muy difícil de explicar a los que no son de los Estados Unidos en cuanto a lo que constituye un afroamericano. Legalmente un afroamericano se aplica la ley de una gota. Si tienes una gota de sangre afroamericano, eres un afroamericano. O también se aplica la ley del pariente identificable. Si tienes un ancestro que se te pueda identificar como afroamericano, tú por ley eres afroamericano. No importa que sea rubios y de ojos azules, porque es una categoría legal. ¿Por qué? Porque durante
pues más de 200 años, era una raza de personas que estaban categorizadas como esclavas, o sea, una casta. La primera y única vez en la historia del ser humano en la cual raza y casta esclava fueron equivalentes. Entonces todavía queda legalmente esa categorización. No importa rasgos físicos externos, no importa, ¿verdad? Difícil explicar eso pues a mucha gente. En Brasil, por ejemplo, donde, como dicen, casi todos tienen una pierna, un pie en la cocina, es decir, algo de sangre negra, pues no comprenden, claro, hay racismo, pero no comprenden esa categorización tan radical. ¿Y dónde hemos visto esa categorización tan radical? En Alemania nazi, cuando se aplicaba la misma regla para identificar a los judíos, para exterminarlos. Pero son ideologías primo hermanas, y es lo que es difícil muchas veces para las personas que no son de los Estados Unidos, que no viven no han vivido esa realidad, ya sea en su experiencia personal o pues, en su familia, en su linaje. Es difícil que ellos comprendan, y al no comprender eso no se puede comprender a los Estados Unidos, y si no comprendes a los Estados Unidos no puedes comprender el efecto de los Estados Unidos en Latinoamérica y sus modos, su forma de operar. Y si no entiendes eso, pues tampoco puedes entender Latinoamérica, porque Latinoamérica, nada sucede en Latinoamérica en realidad sin el permiso de los Estados Unidos. Una cosa así, el destino manifiesto, una ideología que se convirtió en ley en los Estados Unidos, la idea de que todo al sur hasta Tierra del Fuego es patrimonio de los Estados Unidos. Tienen derecho legal de intervenir militarmente si les da la gana, se les antoja, en cualquier lugar de las Américas. Eso es algo, un derecho que se ratificó en el Senado. Entonces, difícil para un mexicano o cualquiera de las Américas entender pues cómo sienten ellos que tienen derecho legal de intervenir y tal y cual. Pues tienen el poder para reforzarlo, para enforzarlo, que tienen. Por eso entraron aquí como Pedro por su casa buscando a Pancho Villa. Entran aquí todavía buscando, ahora pues un poco más diplomático, ahora tienen la aprobación del gobierno mexicano para entrar, arrestar y deportar sin trámite a personas que estén buscando, a mexicanos. Pero hay que entender, para entender el mundo en que vivimos, hay que entender cómo hemos llegado hasta este punto. Buenas preguntas. ¿Más? Ya me iría muy en medio de la película y no vamos mejor así por bloques. Sí, no, uno de los cuestionamientos que también aquí formamos y tomé en consideración es la misma pregunta, la idea de haber formado un regimiento de recién liberados esclavos. O sea, me pregunto si no hubo cierto temor de que se volviera en contra de los mismos Estados Unidos haber hecho un regimiento de esclavos, cuando se percibe todavía, hay un líder ahí en el regimiento que denota mucho resentimiento aún, ¿verdad? Pues, perdón. Pues por supuesto. Ajá. Entonces, además que al coronel, desde los altos mandos, pues lo pusieron al frente de este regimiento y finalmente les mandan, no finalmente,
también les mandan una carta donde los están considerando insurrectos a cualquier esclavo o negro que lo vean vestido de soldado, y va a ser... Los confederados, sí. Sí, fusilado, y luego, y si algún blanco, pues ahí también se los llevaron a ellos, ¿no? Pero lo que se me hace más interesante aquí es que pues todos se quisieron quedar. Pues querían, después de siglos, generaciones de que tu estatus de ser humano fuese denegado, pues la oportunidad de demostrar que sí eres un ser humano, que sí vales, que sí puedes ejercer una función más allá que la de bestia de carga. Entonces, durante siglos ha sido la carga que ha llevado el afroamericano. Recientemente, yo creo que después del incidente en los 90 de Rodney King, que puse el video, y fue un incidente tremendo, no porque fuese una ocurrencia extraordinaria en absoluto. De hecho, hace ¿qué fue? En el tranvía de San Francisco, en BART, también puse un video se ve cuando un policía mata a quemarropa a un joven afroamericano que han arrestado. Está boca abajo, están 3 policías al menos encima de él, está boca abajo, está indefenso, y un policía saca su arma y le descarga en la nuca. Muy crueles. Y luego se dan cuenta de que desde el tranvía están filmando, y entonces ¿qué hacen? Pararon los tranvías y decomisaron todos los celulares que pudieron, pero ya habían subido, gracias a YouTube, la internet, ya habían subido por lo menos un par de ellos el vídeo de las imágenes. Y al policía inmediatamente le soltaron, o sea, en la jefatura le dejaron libre, y él dio la fuga y le arrestaron en Las Vegas, ya en Nevada, fuera del estado, ¿okay? Para que pudiera escaparse. O sea, el punto es esa ocurrencia, ese evento así de ese tipo con Rodney King es la norma. Lo que no fue normal era el hecho de que se había captado en video, que la evidencia estaba ahí, que estábamos en los 90, no me acuerdo exactamente la fecha, creo que en los 90, o 89 por ahí. No, fue en el 91. Y todavía el mismo estándar de injusticia seguía vigente. Ahí es cuando hubo un tremendo cambio yo creo, en la psicología colectiva del afroamericano. Dicen, bueno, pues se acabó. Pues muchos de los avances de los 60 se perdieron con ese evento, pero ya llegaremos a ese gracias, ya llegaremos a ese punto en la historia. ¿Más? Yo quería comentar sobre el coronel Sean desde que comenzó como capitán, cuando estaba en el frente de batalla, como tenía miedo, estaba encogido de hombros, seguía caminando, claramente no sabía qué hacer, se tiró al piso de miedo, y conforme va avanzando la película se ve como él va cambiando, como a pesar de que él no sabía lo que estaba haciendo cuando eligió ser coronel. Se nota que le faltaba mucha experiencia, pero también va observando y va cambiando hasta tomar su rol de coronel y de líder junto con las personas, como en la escena cuando todos rompen su papel de recibir el dinero, él también lo rompe y se va a quejar. Pues sí, lo que vemos ahí es que pues él seguramente no era
como muchos jóvenes de clase alta, ir a cumplir servicio militar era más por apariencia que por vocación. No la tenía. Entonces, pero él se encontró con una causa digna. ¿Okay? Él se encontró con una causa digna que de pronto dio motivo a su vida. Y entonces él sí, efectivamente va transformando. A lo largo vemos su transformación a lo largo de la película, hasta que veremos el final. Su actitud es muy diferente, sea cara a la muerte y al peligro, porque ahora pues tiene un motivo para vivir, como dijo Martin Luther King: el que no ha encontrado una causa por la cual moriría no merece la pena vivir. Yo percibí más que nada en esta parte de donde rompen sus recibos de pago. Él se vio rebasado por el moreno que demostró más liderazgo. Sí. Y se le vio la emoción de temor: ¿dónde estoy? Y más vale que o lo tomo o me llevan. Y fue en ese momento en que decidió. Yo pienso que fue ahí, es el momento en que ya decidió él o definir qué es lo que iba a hacer. Y a partir de ahí toma el liderazgo, porque no tenía liderazgo. Bueno, gran parte del trato del sistema angloamericano hacia el afroamericano ha sido en base al terror que tenía el blanco con estos individuos tan fuertes, tan rudos, que pues sabían que si les daban lo más mínimo se los iban a comer. Entonces vivían también ellos aterrorizados por estos individuos, y tenían que usar todo tipo de estrategias, aislamiento, psicológicas, etc., para mantener una subyugación fundamental. La religión, tremendo papel la religión, para mantener su posición de hegemonía. Es muy parecido a lo que sucedía en Sudáfrica, pero las proporciones eran a la inversa. En Sudáfrica el blanco era en minoría y el negro en mayoría, y en Estados Unidos pues al revés. Pero vemos el sistema de apartheid pues prácticamente igual al que se mantuvo hasta relativamente reciente en la historia americana. Estamos hablando hasta pues que tenía yo 2 años, creo, que cuando por fin se firmaron, se aprobaron los derechos civiles. Pero lo que es mi padre vivió la segregación, la prohibición de ir a bibliotecas públicas, etc. ¿Por qué? Para asegurarse de una subyugación, para mantenerles ignorantes y débiles. Claro. Ay, digo, en su momento que me tocó estudiar el derecho romano y algunas otras culturas, por supuesto siempre se ha dado esta cuestión de la esclavitud y esta cuestión, y ahí era muy acentuado, no por las características físicas, sino bueno, el que no era ciudadano pues era una cosa, ni siquiera era un animal, porque el animal no lo podían sacrificar porque me da algo, y la persona era peor que una cosa, pues, entonces, y eso debido nada más a los derechos. Eso se superó en su momento, fueron años de lucha y todo, pero en esta fecha, en comparación con Estados Unidos, sí no se ha superado, porque bueno, si recientemente se vio la cuestión de los derechos civiles, es más, y si nosotros cruzamos Estados Unidos, vemos perfectamente bien cómo está dividido desde las zonas donde viven, los lugares a donde concurren, las actitudes, que es muy similar a la película donde sale Jake, que van los muchachos en su carro con el escándalo, con la manera de vestir, y de veras nosotros los vemos y somos muy, muy racistas, porque aquí en México también en las escuelas, si hay una persona así un poquito más oscurita que todos los demás, todo el mundo pues le saca la vuelta, ¿no? Entonces, porque ya es una cuestión física, nos llevamos mucho por las apariencias y por supuesto estamos prejuzgando, ¿no? Vemos a una persona, ya, o sea...
Es un buen punto eso del el racismo inculcado a una cultura colonizada, porque ese mismo racismo también existe entre los afroamericanos. O sea, afroamericanos que los más oscuros son discriminados y se sienten inferiores a los más claros. ¿Por qué? Pues era parte de la metodología de inculcar una división entre la población. Y hay otro aspecto ahí. Los más claros, ¿por qué eran más claros? Porque eran hijos de los amos. Entonces, pues ellos tenían las oportunidades muchas veces de trabajar en la casa, porque al fin y al cabo pues eran hijos y eran más confiables, por supuesto, que los que no. Y los que no, pues tenían los trabajos más duros en el campo, y queráis que no, pues eso fomentaba una tremenda tensión entre los dos. Entre lo más claro, pues tenían privilegio, los otros no, y había una tremenda... vemos cuando veamos, por ejemplo, Malcolm X, enfoca mucho en todo el esfuerzo que demostraron los afroamericanos durante mucho tiempo de parecer blancos, o sea, de alisarse el cabello, y pues había ventajas para los que eran más claros, históricamente eran más claros, pues podían pasar por blancos y evitar todo el problema de la identificación con una raza, una categoría legal. Claro, incluso aquí en México, digo, definitivamente que me ha tocado hacer muchas contrataciones de personal, las personas que aplican para desempeñarse en el servicio público, o sea, quiénes son los que llegan, quiénes son los que han llegado a la universidad, cuáles son sus características físicas, y siempre si el bajito morenito, ese sabes que no, pues ese yo creo que lo ponemos en el archivo, ese lo ubicamos porque tampoco nos sentimos identificados con él, o sea, qué tanto la gente va a llegar con esa persona, eso es marcadísimo, pero marcadísimo. Bueno, se ve en las telenovelas. Pues sí, o sea, así Sí, eso no importa con la vida real. Definitivamente, incluso en alguna ocasión que me tocó trabajar también en el DIF, las personas llegaban a adoptar niños y era la costumbre que ellos llegaran a escogerlos. Entonces yo dije, no, pues ¿cómo que la persona va a llegar a escoger? Y todos en su digo, al contrario, si para tal caso mejor ponemos una pasarela de padres y que el niño diga, estos me gustaron para padres y no ellos a los niños. Pero el caso es de que en sus solicitudes ponían, o sea, ¿cómo quiero al niño? Güero de ojos azules. O sea, bueno, todos, pero verdaderamente, o sea, el más morenito quería un güero de ojos azules. Y los ves y entonces digo, bueno, cuando usted sea güero de ojos azules, rasgos indígenas. claro, lo vamos a identificar, lo vamos a empatar con alguien de esas características, porque la idea es que el niño se sienta identificado con la familia y que el niño no diga, ay, pues soy adoptado, ¿verdad? Pues de entrada. Obvio. O que los demás le hagan el señalamiento, porque bueno, de acuerdo a los principios o a los derechos de los niños, pues que él tenga una familia que cuando menos aparente físicamente, pues, y no desde que vamos, digo, igual que hay hijos biológicos que están más diferentes que los padres, ¿no? Pero ya sería otra cuestión, ¿no? Entonces sí es mucho. Fíjate, también lo menciono en ese artículo, un estudio que se llevó a cabo de niños y niñas afroamericanas, creo que es los 50. Las niñas se les mostró diferentes muñecas de algunas blancas, otras azules, diferentes, y siempre atribuían mejores características, atributos morales, etcétera, a las blancas que a las negras. ¿Por qué? Porque habían internalizado la perspectiva despectiva de la discriminación, pues acababa internalizando y formando parte de su autoimagen. Era lo mismo que rechazaban la discriminación y finalmente la ejercían. ¿Por qué? Porque pues ya era parte de la cultura o de tener temor. Y ciertamente, bueno, en las escuelas, a los niños que tienen rasgos indígenas son los niños que ven solos. O sea, es muy raro ver integrado con el grueso de los
Pero diferentes. muchas veces ellos solo se auto... Bueno, es parte de se hace un estudio, hay un proyecto que llevo sobre la diversidad cultural aquí. Y el programa incluye hacer un estudio de campo, ir a buscar las comunidades indígenas aquí de Tijuana. Y es tan difícil que se dejen entrevistar los indígenas, que puedan pasar a sus comunidades, es tan difícil. ¿Por qué? Porque ellos mismos, quienes logran ser entrevistados, manifiestan que siempre han sido segregados, discriminados, abusados. Sí. Más que nada, dice, si somos más mexicanos que ustedes, digo, porque sí, siempre lo deben, todas esas entrevistas las deben llevar como evidencia grabadas, filmadas. Dice, somos más mexicanos que ustedes y nos tratan como si fuéramos extranjeros. Entonces, ciertamente eso es tremendo, ¿eh? Pero ese es por eso digo, ese es el mismo proceso. Mismo proceso que se llevó a cabo en Estados Unidos se llevó a cabo en todas las Américas. Lo que sucede en Estados Unidos, el modelo americano es más fácil de analizar y de ver, o sea, es más destacable. Muchas veces para el latinoamericano, pues no, o sea, tiene que poner más atención porque no lo ven. Y siempre es más fácil analizar algo que ves desde fuera que analizarte, cuestionarte, criticarte a ti mismo. Claro. Pero sí, ¿y el por qué? ¿Por qué? Es el mismo proceso. Es el mismo proceso, el resultado de que, de una casta legal, una casta social impuesta por ley, tú sabrás más de esto que yo, por parte de los españoles, en el cual a lo más alto estaban los peninsulares y después los criollos, que eran hijos de peninsulares pero nacidos aquí, y luego dependiendo del lugar en las Américas había diferencias, que si eras qué proporción de blanco e indio, pues mestizo, qué proporción de negro con indio, zambo, blanco con negro, mulato pues de mula, ¿okay? No es, y cuarterón de mulato y octerón de mulato y todas estas categorías que te definían pues cuáles eran tus derechos legales. Y la gente de bien se sentaba en un sitio a la sombra, en los toros, y etcétera, etcétera. Y luego, toda esa división, pues lo mismo, o sea, la misma ideología racista. Claro, aquí en las Américas, de esta frontera para acá, pues no fue tan dramática como en los Estados Unidos, pero precisamente por lo dramático que fue esa historia de Estados Unidos, podemos analizar, ver las consecuencias y aplicar los resultados para entender mejor los efectos de esta violencia en Latinoamérica. Yo considero que Tijuana es una ciudad en la que menos racismo hay, porque por ejemplo, sí me ha tocado en otras partes de México ver, por ejemplo, una persona afro y la ven así como de extraña, siendo que hay muchas personas afro por ejemplo, en las costas, ¿no? Que es Acapulco, Veracruz. Pero en las otras regiones sí lo ven con extrañeza. Y aquí no, aquí vemos de todo el mundo. Y bueno, ¿sabes qué? Yo me acuerdo una vez estando en uno de estos furgonetas, no sé cómo le llamáis aquí, furgonetas, un camión pequeñito que para cruzar la frontera. Y pues yo estaba sentado en una de las hileras más hacia adelante y la gente pasó una señora y pues como los mexicanos típicamente pues no son tan hábiles en reconocer mis rasgos como afroamericano, pues pasó algo, pero había unos negros sentados atrás y se dio media vuelta y dijo, no, yo aquí no me siento.
O sea, eso pues ahí está presente. No sé si está más presente en otros lugares, pero me choca a mí, por ejemplo, y esto lo he presenciado yo bastantes veces, el usar el término indio como un insulto, como equivalente a ignorante, como Despectivo. sí, despectivo. Y entre una misma familia, y me acuerdo un hermano mayor llamando a la niña india, pues sí parecía india, pero el punto es, ese es el punto, ese es el punto, es que se considere un insulto. Yo soy parte indio y muy orgulloso de serlo, y llegar aquí a México, ¿qué es México? Si quitamos el indio, pues sois españoles, con mal acento, lo siento. Y no nos gustan los españoles. Y no nos gustan los españoles. Ese es el punto, ese es el punto. Quitáis esa parte y ¿qué sois? Españoles que detestan a los españoles. Quitáis los españoles y quitáis los indios, y pues ¿quién queda aquí? Hemos hablado de eso. Hemos hablado de eso. Entonces, pues me choca mucho, porque en realidad, ¿qué consiste eso? Pues eso es un autodesprecio. Es que el mexicano en realidad desde la conquista quiere ser español puro, porque tenía muchos privilegios, y los indígenas puros luchaban por su pureza y se hicieron los pueblos, les llaman pues reservaciones o reservas indígenas, que todavía hay, sobre todo aquí en Baja California aún existen y conservan sus costumbres, su dialecto, su forma de vivir, pero en el fondo pues la mayoría, yo lo que siento es que quisieran ser europeos, ¿no? Que por eso se afrentan de sus, o más bien nos afrentamos, porque yo también tengo sangre indígena, ¿verdad? A mí me encanta como soy. Ya no estoy haciendo la europea pura. Supongo que eso da para mucho debate, pero el punto es la disfunción, la falta de unidad social, nacional, y de dónde viene, y cuáles son los efectos. Pues, por ejemplo, en Gran Bretaña, en su política de colonización de África, empleó una estrategia muy interesante. Siempre que delimitó regiones geopolíticas, se aseguró de juntar dentro de un área geopolítica a tribus enemigas. ¿En serio? Pues sí, por supuesto. Porque así pues se mataban entre sí, se daban entre sí, y divide y conquista, que era una técnica romana, divide y conquista. Los grandes imperios, Roma, España, Inglaterra, Gran Bretaña, que han sabido cómo colonizar. Entonces, divide y conquista, se trata de eso, el dividir. Y cuando veamos la carta de Willie Lynch, que es una carta ficticia que salió en los 90 o algo así, que se atribuye a un dueño de esclavos que le piden, creo que en las Virginias tienen problemas con sus esclavos y piden a uno de Jamaica, un dueño de plantación, que venga y les dé más o menos un seminario intensivo de cómo vamos a acabar con y ya veremos lo que las técnicas, pero el divide conquista, el pon uno contra los otros, aunque es una fabricación esa carta, pero resume muy bien que toda la estrategia de la esclavización, igual que la colonización en general, en todas las Américas, establece una división de forma que los colonizados nunca tengan una unidad, mientras que no estén
refleja la base socioeconómica, cultural, psicológica de los Estados Unidos, que se funda en pues, dos crímenes contra la humanidad. Una es la esclavización del afroamericano y el otro es el genocidio del amerindio. Entonces se funda pues, toda la expansión territorial y crecimiento industrial agrícola de los Estados Unidos. Y vamos a también entender mejor a nuestro personaje favorito, Jake, en Los Guerreros, porque, adelantándonos un poquito, él, en su gente, los maoris, también fueron esclavizados. Entonces, os lo adelanto un poco para que cuando hay un personaje en particular que vais a ver y vais a entender la agresión que él tiene, el dolor que él tiene, que lleva consigo, la violencia que está a flor de piel, etc. Entonces, os va a ser más fácil entender a un personaje como Jake, que deriva de una cultura que también fue esclavizada, privada de su identidad, deshumanizada, etc. Ok, entonces eso os lo digo a modo de introducción. Vamos a ver parte del filme y quiero dejar una parte para discutir lo que hayamos visto y seguramente la segunda parte la veremos la semana que viene. ¿Preguntas o comentarios? Ok, continuamos. Ok, continuamos. Hemos visto pues más de la mitad de la película, que anecdóticamente tenía 8 años, estaba en el grado 4, había saltado un año y comencé el curso en Binghamton, New York. Antes Longfellow, se llamaba Longfellow la primaria, y antes, a las pocas semanas, nos fuimos a España y estábamos como actuando la llegada de los primeros colonos a Estados Unidos en el Mayflower, los primeros puritanos, eso, y su encuentro con los indios, y nos tocaba a cada uno de los niños subir al frente de la clase y actuar una parte de ese encuentro. Entonces llegar uno, ya, oh, ese era el indio, y el otro estaba actuando así, pues el cruzar el agua, ¿ok? A las pocas semanas me encuentro en una academia, se llama Cristóbal Colón, en Madrid, no me acuerdo de la calle, y el director era un ex jesuita, y sí, los niños tenían que ir, y las niñas, al frente de la clase, pero para recitar las lecciones de 15, 20 páginas, ¿okay?, de memoria por completo, palabra por palabra. Si fallabas en una, o sea, te puntuaban de 10 para abajo, te llamaban, y si fallabas en una palabra te quitaban un punto. Fácil reprobar. ¿Okay? Me acuerdo, llegué a mi casa la primera vez que lo vi, traumado, diciendo: fuimos guerreros, 4 de marzo de 2011, y hoy vamos a hacer una pausa parentética entre nuestro estudio de Éramos Guerreros, Once for Warriors, para ver un filme muy interesante, muy importante, que nos va a hablar de una etapa que podríamos decir casi que define la historia de los Estados Unidos, o una de las etapas que van a definir la historia de los Estados Unidos, y que refleja en gran parte la historia de todas las Américas. La película en inglés se llama Glory, creo que en español se tradujo a Tiempos de Gloria, y trata de uno de los primeros regimientos, creo que el 54, de todos negros, o sea, voluntarios, para luchar en la guerra civil. Estamos hablando de la guerra civil estadounidense, cuando Lincoln está
punto de proclamar la emancipación de los esclavos. Y vamos a ver pues problemas históricos, sociales. Y si habéis leído la primera parte de mi dedicatoria a Martín Lutero King, vamos a ver que esta película nos sirve de vínculo de introducción a ese ensayo, que luego lo continuaré, lo terminaré, porque refleja la violencia, los efectos de la violencia. Y pues ahora vamos a oír vuestros comentarios de una forma pues, organizada, porque los alumnos a distancia pues, se enriquecen de vuestra contribución y quieren oírlo. ¿Quién comienza? ¿Qué ideas, preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, bueno, no sé mucho sobre la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿por qué se enlistan los negros en un ejército? ¿Para luchar para qué? Buena pregunta. Ok. Y mi respuesta va a ir por partes. Uno, muy poca gente sabe de la historia, conoce la historia de Estados Unidos, comenzando por los americanos mismos. No tienen ni idea de su historia. De hecho, durante la primera guerra en el Golfo, el 90 y tantos % de los americanos no podían encontrar a Irak o a Kuwait en un mapa. O sea, les dieron un mapa, ¿dónde está? Ni en un mapa. ¿Okay? Y es parte del gran problema que tenemos aquí en las Américas. O sea, al otro lado del mundo existe un concepto mucho más vigente de la historia, de su importancia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en unas ciudades donde yo me crié, Alcalá de Henares, el Alcalá es una palabra árabe. Antes se llamaba Complutum. Complutum era un puesto romano. Tenía pues centenares, 1000 y pico de años de historia. Y esa historia está a tu alrededor constantemente. Decirle a un europeo que algo es antiguo porque tiene 200 años es una broma. O sea, estás bromeando, ¿verdad? Y claro, a un chino, pues 1000 años es una broma en cuanto a antigüedad. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los problemas, y precisamente en este programa, teniendo en cuenta que es una epidemia transcontinental, gran parte de lo que queremos hacer en este programa es precisamente rellenar ese tremendo hueco, porque tenemos dos programas que son complementarios. Uno es FITA, Frente a Inteligencia, temas de actualidad; otra es Formación del Mundo Actual, en el cual hablamos más de cuestiones históricas para explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Uno es FITA, qué está pasando ahora, y otro es cómo hemos llegado a esta situación. ¿Okay? Esta película encajaría más en Formación del Mundo Actual en ese aspecto, para entender qué es lo que está pasando aquí. Y parte del problema es que no sabemos cómo hemos llegado. ¿Por qué? Porque no se enseña en ninguna parte. Yo me acuerdo